La tormenta se desató con fuerza aquella tarde en Valencia. Las nubes oscuras cubrieron el cielo, y el viento comenzó a soplar con una intensidad que hacía vibrar las ventanas de casa. Mi esposo había salido de viaje por trabajo, y yo me encontraba sola con mi hijo, quien había regresado de la universidad para pasar el fin de semana. La casa, normalmente llena de risas y conversaciones, se sentía extrañamente vacía. Mientras el sonido del trueno retumbaba en la distancia, decidí que era un buen momento para reconectar con él. Había pasado demasiado tiempo sin que compartiéramos algo más que breves intercambios en la cocina o conversaciones sobre sus estudios. Me acerqué a su habitación, donde lo encontré sentado en la cama, inmerso en su teléfono. ¿Te gustaría ver algunas fotos familiares?, pregunté, intentando romper el hielo. Él levantó la mirada y asintió con una sonrisa tímida. Busqué el álbum de fotos que guardaba en un estante alto del salón. Era un objeto que había estado olvidado durante años, lleno de recuerdos de su infancia, cumpleaños, vacaciones y momentos familiares que parecían pertenecer a otra vida. Al abrirlo, una oleada de nostalgia me envolvió. Cada imagen era un testimonio del paso del tiempo y del vínculo que habíamos compartido. Mientras pasábamos las páginas juntos, la tormenta arreciaba fuera. Los relámpagos iluminaban la habitación en destellos momentáneos, creando sombras danzantes en las paredes. Recordé aquellas tardes soleadas en la playa, cuando él corría por la arena mientras yo lo observaba desde la orilla. La risa inocente de mi pequeño parecía resonar aún en mis oídos. ¿Te acuerdas de este día?, le pregunté al señalar una foto donde él aparecía con una gran sonrisa y un helado derritiéndose entre sus manos. Sí, respondió con una risa suave. Me acuerdo que mamá se preocupaba porque me iba a manchar. Continuamos mirando las fotos, compartiendo anécdotas y risas. Sin embargo, a medida que avanzábamos por las páginas del álbum, sentí como algo comenzaba a cambiar dentro de mí. Una sensación extraña se instaló entre nosotros. No era solo nostalgia lo que sentía al recordar esos momentos felices. De repente un rayo iluminó la habitación por completo y nuestras miradas se encontraron fugazmente. En ese instante cargado de electricidad, algo indescriptible pasó entre nosotros. Fue como si el tiempo se detuviera, los recuerdos compartidos se transformaron en algo más profundo y desconcertante. El apagón llegó poco después, las luces parpadearon antes de extinguirse por completo. La oscuridad nos envolvió como una manta pesada y silenciosa. En ese momento me di cuenta de lo vulnerable que estaba frente a mi hijo. Algo dentro de mí luchaba contra lo prohibido que comenzaba a florecer entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó él desde la penumbra. Sí, respondí casi sin pensar. Solo es extraño estar aquí así. La atmósfera era densa, el silencio se sentía como un grito ahogado mientras intentábamos procesar lo sucedido. La tormenta rugía afuera mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos confusos e inconfesables. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si quisiera entrar y arrastrarnos hacia su caos exterior. Volví a mirar hacia él, su figura era apenas visible en la oscuridad pero podía sentir su presencia cerca, palpable e intensa. Un nuevo trueno retumbó y sentí como mi corazón latía más rápido. No podía dejarme llevar por pensamientos oscuros ni permitir que esa conexión se intensificara más allá de lo razonable. Sin embargo, esa chispa desconocida seguía allí, pulsando entre nosotros como si estuviera esperando ser reconocida. Decidí romper el silencio. Vamos a encender unas velas, dije tratando de desviar mi mente hacia algo más seguro y familiar. Mientras buscaba las velas en la cocina, mi mente seguía atormentada por esa mirada compartida. ¿Qué significaba? ¿Qué significaría para nosotros? Al regresar al salón con las velas encendidas iluminando suavemente nuestros rostros, vi cómo su expresión había cambiado también. Había una mezcla de curiosidad y temor reflejada en sus ojos. La conexión emocional crecía mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, sus clases universitarias, sus amigos. Pero cada palabra parecía cargar un significado oculto ahora entre nosotros. Era difícil ignorar esa tensión latente, cada rayo fuera parecía amplificarla aún más. En medio de nuestra conversación pausada sobre cosas banales y risas nerviosas ante los estruendos del clima exterior,
volví a sentir esa atracción inexplicable hacia él como un hilo invisible tirando fuertemente hacia su dirección. La tormenta continuaba rugiendo afuera mientras nuestras miradas volvían a cruzarse repetidamente bajo la luz titilante de las velas. El aire estaba cargado con un tipo diferente de electricidad ahora. Tenía miedo pero también una extraña fascinación por lo desconocido que estaba surgiendo entre nosotros. Un nuevo relámpago iluminó rápidamente el salón justo cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente. Esta vez fue diferente, había reconocimiento mutuo en nuestros ojos sobre lo que estaba sucediendo allí mismo entre nosotros. Esa noche marcó el inicio de una lucha interna profunda dentro de mí mientras trataba desesperadamente de entender qué significaban esos nuevos sentimientos al borde del abismo emocional al cual me estaba acercando sin quererlo realmente. La tormenta rugía afuera, sus truenos resonando en el aire como un eco de mis pensamientos tumultuosos. La oscuridad se había apoderado del hogar, y solo el parpadeo ocasional de los relámpagos iluminaba brevemente el salón. Mi hijo a mi lado parecía tan perdido en su mundo como yo en el mío. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo delicado que vibraba con cada rayo que cruzaba el cielo. Me esforzaba por mantener la calma, pero las imágenes de nuestra conexión se repetían en mi mente. Recordé su risa de niño, sus travesuras, y cómo había crecido para convertirse en un joven tan atractivo. Era un hombre ahora, y esa realidad me golpeó con una fuerza inesperada. La culpa se mezclaba con una atracción que no podía ignorar. «Mamá». Su voz rompió el silencio tenso. «¿Estás bien?». Asentí sin poder articular palabra alguna. Las palabras se me atascaban en la garganta, incapaces de salir mientras luchaba contra la confusión emocional que me envolvía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué sentía esta conexión tan intensa? La tormenta parecía reflejar mi caos interno. Él se acercó un poco más, buscando consuelo en medio del miedo a lo desconocido. «No tengas miedo», dijo suavemente. «Estamos juntos». La calidez de su presencia me envolvió como un abrigo en una noche fría. Pero esa cercanía también avivó una chispa dentro de mí que no podía permitir que creciera. El peso de la culpa me empujaba hacia atrás, mientras mis sentimientos tiraban hacia adelante. En medio de esa confusión, decidí romper el silencio. «Es solo una tormenta», murmuré intentando desviar la conversación hacia algo menos complicado. «Sí», respondió él, pero su mirada decía lo contrario. Había algo más profundo entre nosotros que simplemente compartir un miedo a los truenos. De repente él tomó mi mano con firmeza. Fue un gesto simple pero cargado de significado. El contacto envió escalofríos por mi cuerpo y mi corazón comenzó a latir más rápido. En ese instante supe que había cruzado una línea invisible. «¿Qué está pasando entre nosotros?», preguntó con sinceridad en sus ojos. Las palabras quedaron atrapadas en mis labios. No sabía cómo explicarle lo que sentía sin arruinar todo lo que habíamos construido como madre e hijo. Pero entonces él continuó: «A veces siento que hay algo más, algo diferente». El aire se volvió denso entre nosotros mientras mis pensamientos luchaban por encontrar claridad. De repente él dio un paso más cerca y susurró: «Nos besamos». El mundo exterior desapareció por un momento, solo existíamos nosotros dos en esa habitación oscura iluminada intermitentemente por los relámpagos. Su confesión resonó dentro de mí como un tambor retumbante y me dejé llevar por la intensidad del momento. «¿Qué?». La incredulidad me hizo retroceder ligeramente. «Fue hace unas semanas, en una fiesta», confesó rápidamente como si le costara compartirlo pero sintiera la necesidad de hacerlo. «Me besé con alguien, pero no sé si realmente quería hacerlo». La revelación me sorprendió y al mismo tiempo encendió una chispa de curiosidad dentro de mí sobre su vida fuera del hogar familiar. «¿Y qué sientes ahora?», pregunté casi sin pensar. «No sé», contestó con sinceridad desgarradora, sus ojos reflejando confusión y vulnerabilidad a partes iguales. Un nuevo relámpago iluminó brevemente el salón nuevamente mientras nuestro silencio se expandía entre nosotros como una burbuja frágil lista para estallar en cualquier momento. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero aquí adentro había otra tempestad, nuestros corazones estaban al borde del desbordamiento emocional. El miedo a ser descubiertos comenzó a asfixiarme nuevamente,
las consecuencias potenciales eran aterradoras y no podía permitirme perderlo todo por este torbellino interno que apenas comenzaba a entender. Pero al mismo tiempo, había algo liberador al reconocer lo que realmente sentíamos uno por el otro. No deberíamos hablar de esto, dije finalmente, aunque sabía que era demasiado tarde para volver atrás. Él bajó la mirada hacia nuestras manos entrelazadas antes de soltarme lentamente como si hubiera tocado fuego ardiente. Lo siento. No quería hacerte sentir incómoda. No es eso, respondí rápidamente, no quería lastimarlo ni alejarlo más aún cuando había tanto dolor oculto detrás de nuestras miradas compartidas. La tensión era casi insoportable, ambos sabíamos que había cruzado una línea delicada e inquebrantable entre madre e hijo, y cada segundo que pasábamos juntos hacía más difícil regresar a la normalidad anterior. La tormenta afuera continuaba su furia mientras yo luchaba contra las olas emocionales dentro de mí. Cada rayo parecía ser un recordatorio del peligro al cual nos enfrentábamos si no poníamos fin a esta conversación antes de perder completamente el control sobre nuestros deseos reprimidos. Y así fue como decidí dar otro paso hacia atrás. Necesitamos pensar en esto. Es complicado. Las palabras salieron casi como un susurro temeroso ante la magnitud del dilema moral al cual nos enfrentábamos juntos. Él asintió lentamente aunque su expresión mostraba frustración y dolor. Entendía perfectamente cuán difícil era para mí aceptar esta nueva realidad entre nosotros, pero también sabía que había algo innegable en nuestra conexión reciente. Mientras los truenos retumbaban afuera con fuerza renovada, comprendí que esta tormenta era solo el principio. Las verdaderas tempestades estaban aún por venir cuando finalmente tuviéramos que enfrentar las consecuencias de nuestros sentimientos prohibidos y los secretos ocultos bajo la superficie tranquila del amor materno, transformándose lentamente en algo mucho más complejo e inquietante. La tormenta seguía rugiendo en el exterior, pero dentro de casa, el silencio se había vuelto abrumador. La luz del relámpago iluminó brevemente la habitación, revelando las sombras que danzaban en las paredes. Me encontraba atrapada entre la culpa y el deseo, cuestionando cada decisión que había tomado. Miré a mi hijo, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y anhelo. ¿Era posible que lo que habíamos compartido fuera solo un momento de locura? Esto no puede continuar, murmuré, aunque en mi interior una parte de mí deseaba lo contrario. La atracción era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sin embargo, la imagen de mi esposo, lejos en su viaje de trabajo, me recordaba la realidad que intentaba evitar. Él se acercó un poco más, como si buscara consuelo en mi presencia. ¿Por qué no podemos hablar sobre esto?, preguntó con voz suave. Su pregunta resonó en mi mente mientras los truenos retumbaban nuevamente en el cielo. Porque no hay nada que decir, respondí con firmeza. Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. ¿Acaso había algo más que pudiera ocultar? La tormenta afuera parecía reflejar mi propio caos interno. El sonido del timbre me sacudió de mis pensamientos. Un vecino había venido a ver cómo estábamos con este mal tiempo. Apreté los dientes, justo cuando estaba comenzando a enfrentar mis sentimientos, alguien interrumpía nuestra burbuja de intimidad. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi hijo y luego hacia la puerta. No puedo abrirle, dije casi en un susurro, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Y si es algo importante?, replicó él, mirando hacia la puerta con preocupación. La idea de ser descubiertos me llenó de terror. Sin embargo, sabía que no podía seguir así, debía tomar una decisión antes de que todo se desmoronara por completo. El sonido del timbre se repitió insistentemente y finalmente cedí. Está bien, dije entre dientes mientras me dirigía hacia la puerta. Abrí lentamente y allí estaba el vecino, empapado y preocupado por nuestra seguridad. Hola. Solo quería asegurarme de que todo estaba bien, dijo mientras miraba hacia adentro con curiosidad. Sí, estamos bien, respondí rápidamente intentando mantener la calma en mi voz. Mientras conversábamos sobre la tormenta y los posibles daños en las calles cercanas, sentí los ojos de mi hijo sobre mí. Era como si él estuviera evaluando cada palabra que decía, cada gesto que hacía frente al vecino. La tensión aumentaba y yo luchaba por mantener una apariencia normal. Finalmente cerré la puerta tras el vecino y volví a enfrentar a mi hijo,
quien parecía más inquieto ahora que antes de la interrupción. No sé cuánto más puedo soportar esto, confesé al ver su expresión frustrada. ¿Por qué tenemos que luchar contra lo que sentimos?, preguntó él con sinceridad desgarradora. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo e inquietante. ¿Era posible dejar atrás todos mis miedos? Recordé aquellos días cuando era solo una madre preocupada por su niño pequeño. Ahora todo se complicaba con una nueva realidad llena de deseos prohibidos. Mientras intentaba encontrar las palabras correctas para responderle, otro relámpago iluminó la habitación y nuestros ojos se encontraron por un instante eterno. En ese momento fugaz comprendí cuán frágil era nuestra situación. Nuestros corazones latían al mismo ritmo en medio del caos exterior. Nuestros labios se encontraron, pensé al recordar aquel breve instante donde todo pareció alinearse perfectamente antes del miedo y la culpa regresaran a invadirme nuevamente. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras nos quedábamos en silencio dentro de casa, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones contradictorias. ¿Qué camino debíamos elegir? La respuesta parecía tan distante como el resplandor lejano del rayo fuera. De repente sentí una oleada de recuerdos invadiéndome, risas compartidas durante las fallas cuando él era pequeño, sus ojos brillantes al ver los fuegos artificiales iluminar el cielo nocturno. Esos momentos sencillos pero significativos llenos de amor materno puro antes de que todo se complicara tanto. La culpa comenzó a ahogarme nuevamente cuando recordé cómo había tratado siempre de ser una buena madre. Esa imagen idealizada chocaba brutalmente con lo que estaba sintiendo ahora mismo por él. Me sentía atrapada entre dos mundos, el deber maternal y un deseo inconfesable por algo más profundo e inquietante. No sé qué hacer, murmuré finalmente mientras me dejaba caer sobre el sofá, sintiéndome completamente desbordada por mis propios sentimientos encontrados. Él se acercó lentamente y tomó mi mano entre las suyas. Su toque era cálido y reconfortante, pero también encendía una chispa peligrosa dentro mío. No tienes que decidir ahora, dijo suavemente mientras miraba fijamente mis ojos llenos de confusión. Pero esa frase resonó aún más fuerte en mí, no tienes que decidir ahora. Esa idea me aterrorizaba porque sabía muy bien lo efímero que era este momento. Cualquier paso en falso podría llevarnos a un lugar del cual no podríamos regresar jamás. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros mientras escuchábamos los truenos retumbar afuera, eran como un recordatorio constante del caos inminente tanto fuera como dentro nuestro. En ese instante comprendí que cualquier elección tendría consecuencias irreversibles para ambos. El silencio fue interrumpido nuevamente por un estruendo ensordecedor seguido por otro relámpago brillante. Esta vez sentí como nuestras manos se aferraban aún más fuerte entre sí como si buscáramos anclarnos mutuamente ante lo inevitable. Pero antes de poder reflexionar sobre ello o tomar alguna decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos o separados. El sonido del teléfono rompió nuestra burbuja momentánea otra vez, era un mensaje inesperado proveniente del trabajo. Y así quedamos atrapados entre dos realidades, el deseo prohibido ardiente entre nosotros y las responsabilidades externas llamando insistentemente desde lejos. La luz del teléfono seguía brillando en la oscuridad, un recordatorio de que la vida exterior no se detenía, incluso cuando mi mundo interior se tambaleaba. Con manos temblorosas, deslicé el dedo por la pantalla y leí el mensaje. Era de mi esposo informando que había tenido un retraso en su vuelo y llegaría más tarde de lo esperado. Un nudo se formó en mi estómago mientras procesaba sus palabras. La tormenta afuera continuaba rugiendo como si se sumara a mi confusión emocional. Miré a mi hijo quien permanecía sentado en el sofá, con una expresión que reflejaba tanto la inquietud como el deseo. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que parecía unirnos aún más a medida que el tiempo avanzaba. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté en voz baja, casi como un susurro. Él me miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de incertidumbre y anhelo. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Mis pensamientos regresaron al momento en que nuestros labios se encontraron, un instante fugaz que había alterado la naturaleza de nuestra relación para siempre. El sonido del trueno resonó afuera, y me hizo recordar la fragilidad de nuestra situación. ¿Cómo habíamos llegado aquí? La culpa me invadió nuevamente,
la voz interna que me decía que estaba mal lo que sentía por él apenas podía ser silenciada por el deseo ardiente que crecía dentro de mí. Tal vez deberíamos hablar sobre esto, sugerí, aunque sabía que las palabras eran insuficientes para abarcar todo lo que estaba sucediendo entre nosotros. La presión social y el temor al juicio pesaban sobre mis hombros como una losa. ¿Hablar? ¿Sobre qué?, replicó él con un tono desafiante pero también vulnerable. ¿Sobre lo que sentimos o sobre lo que deberíamos sentir? En su mirada vi un destello de desafío, él también luchaba con sus propios demonios. La tormenta seguía arremetiendo contra las ventanas, pero dentro de mí había otra tormenta aún más feroz. La conexión emocional entre nosotros era innegable y aterradora al mismo tiempo. En ese momento sentí como las dudas comenzaban a desvanecerse ante la intensidad del momento compartido. De repente mi teléfono vibró nuevamente, otro mensaje entrante. Esta vez era una notificación del trabajo, había una reunión importante programada para mañana por la mañana. Mi mente se llenó de pensamientos sobre mis responsabilidades laborales y familiares, pero también sobre lo que estaba sucediendo aquí y ahora. ¿Quién es?, preguntó él al ver mi expresión cambiante. Es solo trabajo, respondí rápidamente, intentando restarle importancia a la interrupción. Siempre es trabajo, dijo él con frustración evidente. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hacemos con esto? Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. El conflicto interno crecía más fuerte. Sabía que debía priorizar a mi familia y mis responsabilidades, pero cada vez resultaba más difícil ignorar los sentimientos profundos hacia él. Pasamos la noche juntos, resonó en mi mente como una advertencia y un recordatorio al mismo tiempo. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones y las consecuencias potenciales del camino elegido. Las sombras danzaban alrededor nuestro debido a los relámpagos intermitentes, era como si el universo estuviera presenciando nuestro dilema. Finalmente decidí romper ese silencio ensordecedor, no podemos seguir así. Mi voz apenas fue un murmullo ahogado por el trueno exterior. ¿Por qué no?, preguntó él con desafío renovado en su mirada. ¿Por qué no podemos ser honestos acerca de lo que sentimos? Su pregunta resonó en mí como un eco inquietante, tal vez tenía razón. Pero la realidad era compleja y llena de matices oscuros, cada decisión podía llevarnos hacia caminos irreversibles. En ese instante sentí una oleada de determinación mezclada con miedo, debía enfrentar mis sentimientos y tomar una decisión clara sobre nuestro futuro juntos o separados antes de que fuera demasiado tarde. El viento aullaba afuera mientras yo luchaba con mis pensamientos dispares. El sonido del teléfono interrumpió nuevamente mis reflexiones internas, esta vez era una llamada entrante de mi esposo. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla iluminada. Contéstalo, dijo él sin rodeos, su tono casi desafiante. ¿Y si escucha algo?, respondí nerviosa, sintiendo cómo aumentaba la presión en mi pecho ante esa posibilidad aterradora. Es tu vida también, replicó él con seriedad, tienes derecho a decidir. Consciente del peso detrás de sus palabras, tomé aire profundamente antes de aceptar esa llamada crucial para nuestro destino familiar e individual. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras yo me preparaba para enfrentar las consecuencias de esta noche decisiva. Hola, dije finalmente al contestar, podía sentir su presencia expectante junto a mí mientras escuchaba atentamente lo que mi esposo tenía para decirme desde lejos. A medida que hablábamos el sonido del trueno parecía intensificarse alrededor nuestro, cada palabra pronunciada era como una chispa encendida dentro de mí, una mezcla entre amor prohibido y responsabilidad familiar. Algo tendría que ceder ante esta presión inminente. La conversación continuó mientras yo intentaba mantenerme centrada entre los dos mundos opuestos, uno lleno de amor familiar y otro lleno del deseo incontrolable hacia mi hijo. Todo parecía tan confuso e intrincado cuando finalmente llegué al punto crucial donde debía elegir entre continuar este camino nuevo o volver atrás hacia lo conocido. Mientras colgaba el teléfono tras despedirme rápidamente sin saber realmente qué dirección tomar, una sensación fría recorrió mi espalda. Todo estaba cambiando demasiado rápido para poder controlarlo. Las luces parpadeantes del vecindario comenzaron a encenderse poco a poco tras el apagón prolongado. Y así nos quedamos allí,
atrapados entre dos realidades irreconciliables. La luz del día empezaba a filtrarse por las ventanas, iluminando la habitación con un resplandor tenue. El sonido de la ciudad recuperándose del apagón se hacía presente, los coches comenzaban a circular y la vida retomaba su curso habitual. Sin embargo, en mi interior, el caos continuaba. La tormenta que había dejado huella en la noche anterior no solo había sido meteorológica, sino también emocional. Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante entre mis manos. La fragancia del café me reconfortaba, pero no podía evitar que mi mente divagara hacia lo ocurrido. La conexión con mi hijo había crecido en un instante, desbordando las fronteras que siempre había considerado inquebrantables. Miré por la ventana hacia el mercado central, donde los vendedores comenzaban a alistar sus productos frescos. Las frutas brillaban bajo el sol matutino, pero su color vibrante no podía competir con el torbellino de sentimientos que me invadía. «Mamá». Su voz rompió mis pensamientos y me hizo girar hacia él. Estaba allí en la entrada de la cocina, con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «¿Te sientes bien?», preguntó acercándose lentamente. «No, sí», respondí sin saber realmente qué decir. «Solo estoy pensando». Sobre lo que pasó anoche, su mirada era intensa, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos más oscuros. Asentí lentamente. «Es complicado». «Lo sé», dijo él mientras se sentaba frente a mí. «No quiero que esto cambie nada entre nosotros». La sinceridad en su voz me hizo sentir aún más culpable. Era como si cada palabra pronunciada fuera un recordatorio del abismo en el que ambos nos encontrábamos. Mi corazón latía con fuerza, sabía que debía poner distancia entre nosotros, pero esa distancia parecía imposible de alcanzar. De repente sonó el teléfono. Me sobresalté y fui a contestar. Al ver el nombre en pantalla, un escalofrío recorrió mi cuerpo, era mi esposo. «Hola», dije intentando sonar natural. «Hola, cariño», respondió él desde el otro lado de la línea. «¿Cómo va todo por ahí?» «Todo bien», mentí mientras miraba a mi hijo que me observaba con atención. «No he podido dejar de pensar en ti», continuó él. «Espero poder volver pronto». La conversación continuó en un vaivén trivial sobre cosas cotidianas, pero cada palabra parecía cargar un peso adicional por lo que estaba ocultando. Cuando finalmente colgué, volví a mirar a mi hijo y vi cómo su expresión se tornaba más seria. «¿Qué dijo papá?», preguntó. «Solo cosas normales», respondí evasivamente. Él asintió aunque sabía que había más detrás de mis palabras. La tensión era palpable entre nosotros, era como si estuviéramos caminando sobre un hilo muy delgado y frágil. Decidí salir a dar un paseo para despejarme y tratar de dar sentido a todo lo que estaba sintiendo. Caminé hacia la plaza del ayuntamiento donde las fallas comenzaban a prepararse para su celebración anual, los colores vibrantes y las risas resonaban en el aire como una melodía familiar. Pero hoy todo eso parecía distante e irrelevante para mí. Mientras paseaba entre los puestos de flores y artesanías, una amiga se acercó, Clara, quien siempre tenía una manera directa de abordar las cosas. «Hola. No te he visto últimamente», dijo mientras abrazaba efusivamente. «Hola, Clara», respondí forzando una sonrisa. «Te veo algo preocupada. ¿Todo bien?», preguntó ella con su mirada inquisitiva. «No es nada, solo algunas cosas familiares», intenté restarle importancia. «No me engañas tan fácilmente», replicó ella con una risa suave pero firme. «Sabes que puedes contar conmigo». Las palabras resonaron dentro de mí, eran un recordatorio del apoyo incondicional que siempre había tenido a su alrededor. Pero también despertaron algo más oscuro. ¿Podría confiarle lo que realmente estaba sucediendo? ¿Podría arriesgarme a ser juzgada? Decidí cambiar de tema rápidamente y hablamos sobre trivialidades hasta que me despedí, y regresé a casa con una sensación extraña, aliviada pero inquieta al mismo tiempo. Al llegar al hogar, noté algo extraño, las luces estaban encendidas y escuché voces provenientes del salón. Mi corazón se aceleró mientras entraba lentamente para descubrir qué sucedía allí. Mi esposo estaba sentado en el sofá junto a nuestro hijo,
ambos parecían estar hablando animadamente sobre algo relacionado con los planes para las fallas próximas. Un giro inesperado dentro del giro ya complicado de mi vida familiar. Ellos estaban juntos aquí mientras yo había estado lidiando con mis propios demonios internos durante toda la mañana. «Mamá, mira quién ha vuelto», exclamó mi hijo al verme entrar. Mi esposo sonrió ampliamente al verme y se levantó para darme un abrazo rápido pero cálido. «No esperaba volver tan pronto», dijo él mientras miraba fijamente mis ojos como si pudiera leer todos mis secretos ocultos detrás de ellos. La atmósfera cambió drásticamente. Ahora estaba atrapada entre dos mundos, el deseo prohibido por mi hijo y la normalidad representada por mi esposo justo frente a mí. El peso del secreto se volvió insoportable mientras trataba de mantener una fachada tranquila ante ellos dos. Las preguntas comenzaron a asaltarme. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo sucedido? ¿Podría seguir adelante como si nada hubiera pasado? La presión aumentaba cada vez más mientras intentaba encontrar respuestas incluso cuando todo parecía desmoronarse alrededor mío. Mientras tratábamos de reanudar nuestras conversaciones familiares cotidianas, sentí como el aire se volvía denso e incómodo debido al secreto compartido entre mi hijo y yo. Era como si ambos supiéramos sin decirlo nada acerca del abismo emocional en el cual estábamos inmersos juntos. Los momentos pasaron lentamente hasta que finalmente llegó la hora de cenar. Todos nos sentamos alrededor de la mesa como cualquier otra noche familiar normal, pero yo sabía que nada volvería a ser igual después de esta tormenta interna desatada por aquella noche inesperada llena de revelaciones confusas e intensas emociones reprimidas. Y así continuamos cenando entre risas forzadas y miradas furtivas hasta que decidimos irnos cada uno hacia nuestras habitaciones. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra realidad familiar. Una sombra oscura se cernía sobre mí cuando finalmente apagué las luces antes de acostarme. Sabía que tendría que enfrentar esta tormenta nuevamente. Y esta vez podría ser mucho más devastadora. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, trayendo consigo un aire fresco y renovador, pero en mi interior todo seguía en penumbra. La tormenta de la noche anterior había dejado huellas profundas en mis pensamientos, como si cada rayo hubiera iluminado no solo el cielo, sino también los rincones oscuros de mi alma. Mientras me preparaba para el día, la culpa se apoderaba de mí. Miré mi reflejo en el espejo. La mujer que veía no era la que conocía. Era una extraña que había cruzado límites que nunca imaginé que podría cruzar. El aroma del café recién hecho me llevó a la cocina. Allí estaba mi hijo con su cabello desordenado y una sonrisa que iluminaba su rostro. «Buenos días, mamá», dijo con esa voz juvenil que aún resonaba en mis recuerdos más queridos. En ese instante recordé las veces que lo había llevado al mercado central cuando era pequeño, como sus ojos brillaban ante los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas. «Buenos días», respondí con un tono que intentaba ser ligero pero no podía ocultar la tensión subyacente. La conversación fluyó con naturalidad sobre cosas triviales, el clima, los planes del día. Pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto. Mientras desayunábamos, sonó el teléfono. Era mi esposo. Su voz resonó a través del altavoz como un eco lejano de la normalidad familiar que intentábamos mantener. Hablaba sobre su viaje de trabajo y cómo se sentía al estar lejos de casa. «Te echo mucho de menos», dijo con sinceridad. Las palabras me golpearon como una ola fría. Había sido un buen esposo y padre, siempre presente aunque físicamente ausente. «Yo también te extraño», respondí, sintiendo como el peso del secreto se hacía más insoportable. Cuando colgué, miré a mi hijo y vi en sus ojos una chispa de complicidad. Era como si ambos supiéramos que la vida había cambiado para siempre entre nosotros. El día avanzó lentamente. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Valencia para despejar mi mente. Pasé por la plaza del ayuntamiento donde los preparativos para las fallas comenzaban a tomar forma. Las risas y los gritos de alegría contrastaban con mi inquietud interna. La ciudad vibraba con vida mientras yo luchaba contra mis propios demonios. Al regresar a casa, encontré a mi hijo sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil. «¿Qué haces?», le pregunté intentando sonar casual. «Nada importante», respondió sin mirar hacia arriba. Pero sabía que había algo más detrás de esa fachada despreocupada.
¿Quieres hablar?, le sugerí, sintiendo que era necesario abordar lo que había sucedido entre nosotros. Finalmente levantó la mirada y vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Mamá, lo nuestro fue complicado, comenzó a decir antes de ser interrumpido por el timbre del teléfono nuevamente. Esta vez era un mensaje, una invitación para una reunión familiar al día siguiente en casa de unos amigos cercanos, algo habitual pero que ahora sentía como una amenaza inminente a nuestra conexión secreta. Vamos juntos, le propuse sin pensar demasiado en las implicaciones. Al caer la noche mientras cenábamos juntos nuevamente, mi esposo aún fuera, no pude evitar sentir que cada bocado era un recordatorio del abismo entre nosotros y lo frágil que se había vuelto nuestra relación familiar. ¿Te gustaría ir al mercado central mañana?, le pregunté tratando de mantener una conversación ligera mientras luchaba contra mis propios pensamientos oscuros. Claro, respondió él con entusiasmo, pero su mirada traicionó una mezcla de emoción y temor. Ambos sabíamos lo que significaría salir juntos nuevamente sin la supervisión constante del padre. La cena concluyó rápidamente, cada uno se retiró a sus habitaciones tras intercambiar unas palabras vacías sobre el día siguiente. Me senté en la cama reflexionando sobre lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La idea me llenó de pánico, sin embargo, también había un deseo profundo por explorar esta conexión prohibida. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del pasado regresaron como sombras danzantes, risas infantiles, momentos compartidos y ahora esta nueva realidad cargada de emociones contradictorias. La atracción crecía dentro de mí como una tormenta silenciosa lista para desatarse nuevamente. A la mañana siguiente todo parecía normal hasta que llegamos al mercado central. Los colores vibrantes estaban allí, pero yo solo podía ver gris alrededor mío mientras caminábamos juntos entre los puestos llenos de frutas frescas y flores hermosas. «Mamá». Su voz rompió mi trance mientras observaba cómo exploraba los sabores y olores del lugar donde tantas memorias habíamos creado juntos años atrás. Sí, respondí distraída por mis pensamientos confusos. He estado pensando, comenzó él titubeando antes de ser interrumpido por un grupo ruidoso que pasaba cerca nuestro celebrando algo relacionado con las fallas inminentes. Los murmullos rodearon nuestro espacio personal como un manto pesado mientras él continuaba. Creo que deberíamos hablar sobre lo ocurrido, sobre nosotros. Su declaración resonó dentro mío como un eco aterrador. Sabía que debíamos enfrentar nuestras emociones antes de perderlo todo ante el mundo exterior, o incluso ante nosotros mismos. Al regresar a casa después del bullicio del mercado, sentí como el peso del secreto aumentaba con cada paso hacia nuestra puerta familiar. Esa misma puerta donde solían entrar nuestros sueños compartidos intactos antes de esta tormenta emocional desatada entre nosotros dos. Cuando finalmente entramos y nos encontramos solos otra vez después del bullicio exterior, él tomó aire profundamente antes de decir: «Mamá, tengo algo importante que decirte». Un nudo se formó en mi estómago anticipando su confesión mientras me miraba fijamente buscando respuestas o quizás aprobación ante lo inevitable. Y justo cuando estaba lista para escuchar lo peor, sonó el timbre otra vez interrumpiendo nuestro momento decisivo. El timbre sonó de nuevo, rompiendo la atmósfera tensa que se había creado entre nosotros. Miré a mi hijo, sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y deseo. La puerta seguía cerrada, pero el sonido insistente parecía exigir una respuesta. Me levanté lentamente sintiendo que cada paso hacia la puerta era un movimiento hacia lo desconocido. Al abrir la puerta, me encontré con el vecino, un hombre amable que siempre tenía una sonrisa en el rostro. «Disculpa la interrupción», dijo con tono despreocupado. «He traído algunas cosas que pueden ayudar con el apagón». Su presencia era un recordatorio de la normalidad que tanto anhelaba y a la vez un obstáculo en mi lucha interna. «Gracias», respondí tratando de mantener mi voz firme mientras dirigía una mirada rápida hacia mi hijo. Él permanecía en el fondo del pasillo, su expresión se tornó más seria al ver que otro entraba en nuestro espacio íntimo. El vecino comenzó a sacar linternas y velas de su bolsa. «La tormenta fue fuerte, ¿verdad?» «No esperaba que durara tanto», comentó mientras encendía una vela. La luz temblorosa iluminó brevemente las sombras en las paredes, creando un ambiente casi surrealista. «A veces las tormentas traen más que solo lluvia», murmuré casi para mí misma.
El comentario pasó desapercibido para él, pero no para mi hijo. Lo vi tensarse al escuchar mis palabras. Después de unos minutos de charla trivial sobre el clima y las fallas que se acercaban, el vecino se despidió y salió por la puerta. El silencio volvió a caer sobre nosotros como un manto pesado. Miré a mi hijo nuevamente, estaba pálido y parecía estar luchando contra sus propios pensamientos. Lo siento, dije finalmente intentando romper el hielo. No quería que esto fuera así. No es tu culpa, respondió él con voz baja. Pero no puedo evitar sentirme confuso. Su mirada buscaba respuestas en mis ojos. ¿Confuso por qué? La pregunta salió antes de poder detenerme. Porque no sé qué hacer con lo que siento, admitió sin rodeos. En ese momento su honestidad me golpeó como un rayo en medio de la tormenta. Me acerqué a él y tomé su mano entre las mías. A veces los sentimientos no son fáciles de manejar, dije suavemente. Pero hay cosas más importantes en juego. Los recuerdos de nuestra vida juntos comenzaron a invadir mi mente, sus risas infantiles, los días pasados en la playa y las historias contadas antes de dormir. Todo eso contrastaba con la situación actual. Era como si dos mundos chocaran dentro de mí. Él se acercó un poco más, buscando cercanía mientras hablábamos sobre los cambios inminentes en nuestras vidas familiares debido al viaje de su padre. Cada palabra parecía llevar consigo un peso adicional, había tanto por perder si continuábamos por este camino incierto. ¿Y si tu padre nunca vuelve a ser el mismo?, preguntó él repentinamente, rompiendo mis pensamientos melancólicos. ¿Y si esto nos cambia para siempre? No quiero pensar así, respondí rápidamente aunque sabía que había algo de verdad en sus palabras. La posibilidad del cambio siempre estaba latente, era como una sombra acechante detrás de cada decisión que tomábamos. La noche avanzaba y el aire se sentía cargado con una mezcla de tensión y expectativa. En algún lugar lejano se escucharon truenos suaves, la tormenta aún no había terminado del todo. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él finalmente después de un largo silencio que pareció extenderse eternamente entre nosotros. Debo proteger nuestra familia, respondí sin dudarlo demasiado. No podemos dejar que esto nos consuma. Pero al decirlo sentí como si me estuviera engañando a mí misma, había una parte profunda dentro de mí que deseaba explorar esta conexión prohibida. Un instante después su mirada cambió. Ya no era solo confusión lo que veía en sus ojos sino también determinación. ¿Y si yo quiero seguir adelante y si esto es lo que realmente deseo? Su voz temblaba ligeramente pero estaba llena de resolución. Las palabras resonaron en mi mente como ecos interminables, deseo versus deber, amor versus responsabilidad. No podía ignorar lo evidente. Ambos estábamos atrapados en una red compleja tejida por nuestras emociones desbordadas y nuestras circunstancias actuales. Debemos hablarlo con calma, le sugerí intentando mantenerme firme ante esa revelación tan impactante. Pero sabía muy bien que cada palabra pronunciada podría cambiarlo todo entre nosotros, podría ser el inicio o el final dependiendo del camino elegido. De repente sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando cómo estábamos manejando la situación sin el presente. Mi corazón latió más rápido al leer sus palabras, espero volver pronto. Miré a mi hijo mientras leía el mensaje, ambos sabíamos lo importante que era mantener las apariencias ante su padre incluso cuando nuestros corazones estaban divididos por sentimientos contradictorios e intensos. No puedo seguir así, dije finalmente mientras guardaba el teléfono con manos temblorosas. Necesitamos decidir qué vamos a hacer. La presión aumentaba entre nosotros como si estuviéramos al borde del abismo emocional donde cada paso podría llevarnos a lugares inexplorados o destruir todo lo construido hasta ahora. Él asintió lentamente pero su rostro mostraba indecisión, podía ver cómo luchaba contra sus propios deseos mientras enfrentábamos juntos esta tormenta interna tan devastadora como aquella afuera. De repente sentí una oleada abrumadora. ¿Era posible renunciar a esta conexión tan intensa? ¿Valía la pena arriesgarlo todo? La incertidumbre llenó cada rincón del espacio donde nos encontrábamos atrapados entre sombras y luces titilantes. La noche continuaba avanzando mientras los truenos retumbaban lejanos, sabíamos que debíamos tomar decisiones pronto antes de perder cualquier esperanza.
En ese momento crucial donde todo parecía depender solo de nosotros dos, se escucharon pasos acercándose nuevamente desde fuera. La tormenta seguía rugiendo en el exterior, como si el cielo mismo estuviera enojado. La luz de la luna apenas lograba filtrarse a través de las nubes oscuras, creando sombras danzantes en las paredes de la habitación. Mi corazón latía con fuerza y la incertidumbre me envolvía como un manto pesado. Miré a mi hijo que estaba sentado a mi lado, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y deseo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz temblorosa, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. No sabía cómo responder. Las palabras se atoraban en mi garganta mientras el peso de la decisión me aplastaba. La carta que había encontrado en la mesa del comedor seguía pesando en mi mente. Las palabras escritas por mi esposo, llenas de amor y promesas, parecían burlarse de mis sentimientos contradictorios. Debemos pensar con claridad, respondí finalmente, tratando de mantener la calma en medio del caos emocional. Esto no puede continuar así. Él bajó la mirada, y por un instante el silencio se hizo ensordecedor. La tormenta afuera parecía haber intensificado su furia, como si supiera lo que estaba sucediendo dentro de nuestra casa. El sonido del viento azotando las ventanas resonaba en mis oídos mientras luchaba con mis propios demonios. Recordé los momentos felices que habíamos compartido como familia, las risas durante las fallas, los paseos por el mercado central donde los colores vibrantes de frutas y verduras llenaban nuestros sentidos. Todo parecía tan lejano ahora. La culpa me consumía, como había permitido que esta atracción creciera entre nosotros. Y sí, comenzó él, pero no terminó la frase. Sabía que ambos pensábamos lo mismo, ¿y si todo lo que habíamos construido se desmoronaba? La idea era aterradora. Escucha, dije con firmeza, no podemos dejarnos llevar por esto. No es solo nuestra felicidad lo que está en juego. Él asintió lentamente, pero sus ojos aún mostraban una chispa de esperanza que me desgarraba por dentro. No quería ser la causa de su sufrimiento ni del mío propio. De repente un rayo iluminó brevemente la habitación, proyectando sombras inquietantes y revelando nuestras expresiones tensas. Fue un recordatorio brutal de lo frágil que era nuestra situación. No puedo perder a tu padre, murmuré casi para mí misma. Era una verdad innegable, nuestro matrimonio había tenido sus altibajos, pero siempre había habido amor y respeto entre nosotros. Pero, ¿y nosotros?, insistió él con suavidad. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como un eco doloroso. ¿Qué éramos realmente? Un simple error. Una conexión profunda e innegable. La línea se desdibujaba cada vez más. Un nuevo trueno retumbó y sentí como mi corazón se aceleraba nuevamente ante la posibilidad del descubrimiento. Si alguien se entera, empecé a decir antes de detenerme en seco. ¿Te importa más lo que diga la gente?, preguntó él con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. No pude evitarlo, su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. En ese momento crucial donde todo parecía depender solo de nosotros dos, escuchamos pasos acercándose nuevamente desde fuera. El sonido nos paralizó instantáneamente, ambos sabíamos que no podíamos ser descubiertos así como así. Con rapidez tomé su mano y lo miré a los ojos, había una mezcla de miedo y deseo reflejada allí. No podemos dejar que esto termine mal, le dije mientras trataba de calmarme. La puerta crujió levemente al abrirse y ambos contuvimos la respiración ante la posibilidad del desastre inminente. Mi esposo entró sin previo aviso, su rostro mostraba sorpresa al vernos juntos tan cerca uno del otro en medio del apagón. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz cargada de confusión e incredulidad. El tiempo pareció detenerse mientras sus palabras resonaban en mis oídos como un eco aterrador. No sabía qué decir. Las palabras se negaban a salir mientras miraba entre él y mi hijo. Yo solo estábamos, comencé a balbucear sin saber cómo continuar. Mi hijo tomó aire rápidamente antes de hablar, mamá me estaba ayudando con algo. Su voz sonó temblorosa pero decidida al mismo tiempo. La mirada incrédula de mi esposo se intensificó mientras procesaba nuestras palabras entrelazadas con mentiras piadosas y verdades ocultas. El ambiente era tenso,
podía sentir cómo cada segundo pasaba como una eternidad cargada de consecuencias inminentes. No me gusta esto, dijo finalmente mi esposo tras unos momentos interminables que parecieron estirarse hasta romperse bajo el peso del secreto compartido entre nosotros tres. Las palabras resonaron en mí como un tambor distante anunciando un peligro inminente. Sabía que no había vuelta atrás después de esto. La tormenta continuaba rugiendo afuera mientras yo enfrentaba esta nueva realidad. Todo lo que había intentado proteger estaba al borde del colapso debido a decisiones impulsivas tomadas bajo presión emocional intensa. Los ecos del pasado regresaban para atormentarme mientras buscaba respuestas donde ya no existían certezas ni caminos claros hacia adelante. La relación familiar pendía sobre un hilo frágil. Debía elegir entre seguir luchando por mantenerlo todo unido o ceder ante los deseos prohibidos que amenazaban con consumirnos a todos. Y entonces comprendí. Este momento marcaría el inicio o final definitivo para todos nosotros. La tormenta arremetió con fuerza renovada justo cuando tomé una decisión crucial para nuestro futuro.